A continuación vamos a proceder a dibujar el modelo equivalente del transistor Q1, que es del tipo BJT-NPN. El modelo equivalente nos ayuda para encontrar la ganancia de tensión, las impedancias de entrada y salida que ve el amplificador, entre otros usos. El modelo equivalente se caracteriza por tener una resistencia, o al menos el transistor BJT se caracteriza por tener una resistencia de entrada que es propia del modelo y una resistencia de salida. Sin embargo, hay que diferenciar estos términos. Resistencia de entrada es propia del modelo, mientras que la impedancia de entrada ya depende de los valores de la resistencia que tenga nuestro circuito amplificador. Lo mismo para la resistencia de salida. La RO es la resistencia de salida propia del modelo, pero la impedancia de salida dependerá, de los valores de las resistencias que tenga nuestro circuito amplificador. Los pasos a seguir para construir o dibujar el modelo en pequeña señal del transistor es desconectar la fuente de tensión continua y conectarlo a tierra, puesto que vamos a trabajar con la tensión en alterna. Y si estamos en pequeña señal, estos condensadores van a trabajar a circuito cerrado, es decir, van a trabajar como un cortocircuito, mejor dicho. Entonces vamos a proceder a dibujar el modelo equivalente del transistor Q1. Comenzamos por la tensión en alterna, nuestra Vs. Comenzamos a escribir esta resistencia Rs. Con esto cortocircuitado, es decir, nuestro condensador. Luego venimos a colocar la resistencia de entrada que es propia del modelo, llamada Rp o R sub I, que en otros libros lo ponen como R sub I. Tenemos la tensión de entrada, Vp1, y ahora vemos que en el terminal RS, aquí lo podemos ver mejor, tenemos este nodo que es común con una de las patillas de la resistencia RB1. Por lo tanto, dibujamos RB1 por acá. RB1. Procedemos a dibujar la fuente de corriente dependiente con la flecha apuntando hacia abajo de valor Gm1 por la tensión de entrada que es Vp1. Este valor Gm1 con unidades de conductancia va a ser igual al Gm1 va a ser igual al valor de beta que nos dan dividido por la resistencia de entrada que es Rp. Este será el valor de Gm1 que tendrá unidades de conductancia. Aquí luego seguimos a dibujar ahora las resistencias que estén después del transistor. Es decir, ya hemos dibujado esta parte, y ahora esta resistencia del emisor. Esto, al estar cortocircuitado, toda la corriente, en lugar de bajar por acá, por esta corriente, va a irse por el camino en el cual se le ofrezca menos resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, esta resistencia se va a despreciar, por así decirlo, pues lo que la corriente va a ir por acá. Entonces lo que nos quedaría sería la resistencia RC, que la vamos a dibujar después de la resistencia de salida propia del modelo, que es RO. Aquí vamos a dibujar nuestra resistencia RC. Y ahora vamos a proceder a colocar una impedancia, que es la impedancia que ve este amplificador de aquí para acá. La impedancia total del circuito que haya de aquí a la derecha es lo que vamos a proceder a dibujar acá. Y es lo que se conoce como la impedancia de entrada. Voy a dibujarlo así. La impedancia de entrada del transistor Q2, ZI2, que no lo conocemos y que lo vamos a calcular en próximos videos. Por lo tanto, este sería el modelo equivalente del transistor Q1. Tenemos la tensión en alterna. Procedemos a dibujar la resistencia RS. Esto estará cortocircuitado. Luego procedemos a dibujar la resistencia de entrada Rp con la tensión de entrada Vp1.
esta resistencia RB vemos que es común con la RS, lo dibujamos aquí. Y ahora procedemos a dibujar la corriente correspondiente del modelo, dependiente claro, con los parámetros Gm1 por Bp1. Ahora, este parámetro también estos parámetros junto con la Rp y la Ro, lo vamos a hallar ahora, que son parámetros propios del modelo. Y ahora procedemos a dibujar la resistencia de salida propia del modelo equivalente, que es Ro. Ahora, vamos a proceder a dibujar esta resistencia, que también lo tenemos en la etapa Q1, que es la RC. Y como la tensión de alimentación se conectó a tierra, este borne estará conectado a tierra, el cual es este. Y ahora vamos a colocar otra resistencia más, conocida como impedancia de entrada del amplificador Q2, el cual esta resistencia equivaldrá a la impedancia que ve este amplificador de aquí a la derecha. Esta impedancia equivale a todo lo que tenemos acá. A continuación vamos a calcular los parámetros que son propios del modelo equivalente en pequeña señal, el cual vamos a calcular la resistencia propia de entrada, que es Rp, la resistencia de salida Ro y la conductancia del modelo Gm1, que quiere decir que es de la etapa Q1, del transistor Q1. Bien, para calcular la resistencia de entrada Rp, tenemos la tensión térmica, el voltaje térmico Vt, que es un valor que nos dan, partido la corriente de la base del Q1. Fíjense que aquí está el subíndice Q, que quiere decir que es uno de los valores del punto de trabajo que hemos calculado anteriormente. Entonces, tenemos que la Vt nos la dan y tiene un valor por lo general de 26 milivoltios. 26 milivoltios partido la IBQ, el cual tiene un valor de 30,44 microamperios. Operando tiene un valor de 854,13 ohmios. Recordemos que está la resistencia de entrada Rp. Ahora, para la resistencia de salida es igual a la tensión VA, que es la tensión de Early, partido a la ICQ, la corriente que pasa por el colector. Nuevamente, la corriente colector del punto de trabajo que hemos calculado anteriormente. La tensión de Early nos la dan, que es 90 voltios, partido a la corriente del colector, el cual nos dio un valor de 6,88 miliamperios. Y operando tenemos un valor igual a 14,78 kiloohmios aproximadamente. Bien, y ahora para el cálculo de la conductancia del modelo, simplemente es igual al parámetro beta que nos la dan, que es 200, partido la Rp calculado anteriormente, el cual tiene un valor de 854,13 ohmios. Y eso da un valor 234,15 milisiemens, que es el valor de la conductancia. Y estos pues son los valores calculados estos son los parámetros del modelo equivalente en pequeña señal para el transistor Q1. En el siguiente video vamos a dibujar el modelo en pequeña señal del transistor Q2 y vamos a calcular sus parámetros. Y esto es todo el video.